Buenos días, Canarias. De nuevo vamos a hablar ahora de un colega, un compañero. De hecho, fue el primer editor que tuvo este programa, Buenos días, Canarias, y que nos dejó hace algo más de un año. Cosme Horta. Hoy se presenta en la Sala de Arte de la Recoba de Santa Cruz de Tenerife una recopilación de sus artículos realizados en el suplemento cultural del Diario de Avisos de Trulenque. Con esta compilación se pretende rendir un pequeño homenaje y recordar al que fue compañero de esta casa. El inesperado fallecimiento de Cosme Horta, subdirector de informativos de Televisión Canaria, dejó un hueco imposible de ocupar. Los que le conocían lo definían como un trabajador incansable, el ejemplo de una labor bien hecha. Horta dejó entre sus compañeros una profunda pena, pero las obras sobreviven a sus creadores y Horta dejó huella, porque parte de su ser se ha quedado entre nosotros. Estos días regresa en forma de escritos, en forma de artículos, los que cada semana publicaban el suplemento cultural del Diario de Avisos. Hoy vuelven a ver la luz, una compilación de 96 artículos de Cosme Horta, una obra que sus editores han definido como un interesante tratado sobre la actualidad de las islas, y es que en esta publicación se puede encontrar prácticamente de todo, escritas a un ritmo frenético con cierta ironía y buen humor. Cuando el lector las repase, podrá comprobar que son una radiografía de la vida misma, con la sensación de que uno no lo hubiese hecho mejor. Bueno, pues vamos a hablar de Cosme, vamos a hablar de este libro, Islas Salvajes, que se presenta hoy mismo. Y vamos a hablar con uno de sus mejores amigos, el también periodista Leoncio González. ¿Qué tal, Leoncio? Buenos días. Hola, Roberto, buenos días. Qué entrevista más difícil, nos toca hacer hoy. La verdad que se le pone uno un poco un nudo en la garganta cuando tiene que hablar de estos temas y recordar también la figura del que fue nuestro amigo, ¿no? Oye, qué iniciativa tan bonita. Dos amigos, Sergio Negrín y tú, deciden recopilar todos los artículos de Cosme, y además más bonita todavía porque se ponen en contacto con sus amigos y sacan adelante este libro. Sí, la iniciativa ya a mí se me había ocurrido mucho tiempo antes de que fatídicamente Cosme muriera, ¿no? Pero es que él se lo tomaba un poco hasta broma, ¿no? Me decía que, me repetía muchas veces que los periodistas éramos periodistas y no escritores, ¿no? Y no teníamos por qué escribir libros. Entonces yo le decía, pues a mí me parece que son interesantes esos artículos y tal, que se pueden publicar, y con Sergio también lo hablábamos, ¿no? Cuando falleció hace un año, pues hablando Sergio y yo decidimos en principio revisar de nuevo los artículos, porque tú sabes que las cosas en el periodismo se escriben, como decía en el vídeo, con urgencia y con un ritmo frenético, y a lo mejor habían envejecido demasiado, ¿no? Revisamos los artículos y efectivamente aquello no se había estropeado ni una sola letra, ¿no? Los artículos, todos los 96, bajo nuestro criterio, del de Sergio Negrín y el mío, seguían siendo actuales, seguían siendo divertidos, seguían siendo fáciles de leer, y todo eso unido a un homenaje que queríamos hacerle a nuestro compañero, a nuestro amigo, nos impulsó a echar adelante esta publicación, que ha costado un año hacerla, pero bueno. Sí, no han tenido que corregir nada. Lo único a veces es poner alguna nota que han querido poner aclaratoria para situar, para contextualizar, por si se perdiese un poco la referencia, pero el resto no ha hecho falta. Exacto. Lo único que nosotros hicimos fue, primero, leerlo para saber si como te decía, si seguían teniendo valor. Después hicimos una agrupación por temas, porque cronológicamente no daban lugar a la compilación, porque se hablaba de varias cosas relacionadas, a lo mejor con tiempo de diferencia. Entonces decidimos hacerlo por temas, y después eso de las notas, que lo llevamos a cabo por una simple razón. El público objetivo de este libro no solamente vive en Canarias. Cosme trabajó en Ecuador y y estudió en la península, pasó, como decía él, 5 años de su vida fuera, y muchas personas quieren tener ese libro fuera. Entonces en el libro se habla de cosas, de personas, de situaciones concretas, hasta de restaurantes, que si tú no pones ahí de qué se trata, pues pasará desapercibido para muchas personas, ¿no? Habrá que explicarlo un poco más. Claro. Porque lo cierto es que Cosme en 31 años le dio tiempo a vivir muchísimas cosas, vivió muy intensamente, no solo en lo profesional, sino también tuvo una trayectoria vital muy intensa. Estuvo en Ecuador un tiempo trabajando, o sea, se aventuró a irse a Ecuador a hacer prácticas a un periódico de allí. Sí, cuando él se fue a Ecuador casi que era un niño todavía. Se fue en el año 97, estuvo un año haciendo una pasantía en el periódico El Expreso de Guayaquil, que es un diario de tirada nacional, que se tira en la ciudad de Guayaquil. La huella que dejó en Ecuador
que yo pensé que a lo mejor después de tanto tiempo se había diluido, fue tan grande que el día de su muerte, el día después de su muerte, este periódico, un periódico de tirada nacional, le dedica un 5x2 una parte de una página importante, casi, bueno, desde el 97 hasta el 2007, casi 10 años después de que había pasado por ahí un chico que había ido a hacer prácticas. Sí. O sea que incluso dejó una marca importante allá donde fue, ¿no? Tanto en Ecuador esta mañana incluso un artículo que escribió una compañera suya de allí, lo recordábamos. Exactamente, estamos en contacto con sus amigos ahí y una de las compañeras que él tuvo en ese periódico tuvo la gentileza de escribir un artículo para el diario de Aviso que se publica hoy en el suplemento de Trulenque, ¿no? Los que conocimos a Cosme siempre decíamos que tenía una mano izquierda descomunal, tenía una gran capacidad para hablar con las personas, para calmar los ánimos en muchas ocasiones, y llama la atención que en algunos artículos se muestre tan crítico, porque se muestra una parte de Cosme que nunca se veía, ¿no? Este libro refleja la médula de periodista que tenía Cosme Horta y reparte a partes iguales para lo bueno y para lo malo al que él considera. Hay artículos que son bastante afilados y que no se corta un pelo, como, perdonando la expresión, en poner los puntos sobre las IES sobre determinadas situaciones, determinadas circunstancias que se produjeron en Canarias entre 2003 y 2005, que fue cuando se escribieron esos artículos, ¿no? Y también se nota un tono ácido, muy irónico en muchos de ellos. Que también, sí. El sentido del humor por eso decía antes que es muy divertido el libro. O sea, yo lo recomiendo la lectura tanto a las personas que lo conocieron, porque ahí lo verán de nuevo, como a los que no lo conocieron, porque van a disfrutar, porque son muy divertidos los artículos, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? ¿Cuántas personas han colaborado para sacar adelante este libro? En principio... Aparte de Sergio Negrín y tú, que han sido los dos que los han, sí, nosotros ya han impulsado. Como ya te dije, lo único que hicimos fue recopilarlo y darle esa forma. El libro ha salido, está en la calle gracias a los amigos de Cosme Horta. Y los amigos son innumerables. Participaron en la edición 200 personas. Digo participaron porque es un libro que se ha hecho sin financiación institucional ni empresarial. El libro lo hemos pagado los amigos de Cosme. Pero digo que son innumerables porque aún hoy me siguen llegando correos diciendo yo quería participar, no me dio tiempo. Claro, de personas que les va llegando la onda, que les va llegando el comentario, que han visto los carteles, que han visto las invitaciones. No sabíamos que se iba a publicar un libro, no tuviéramos participado, o sea que es muy difícil saber cuántas personas querían participar en este libro, ¿no? Oye, a lo mejor siempre se leían las cosas, siempre entre periodistas nos leemos nuestras columnas, pero a lo mejor no siempre lo haces con la atención que debiera. A lo mejor has descubierto cosas que de otra forma no te habías quedado ahora al analizar muchos de estos textos. Seguro, porque yo de hecho cuando nosotros volvimos a recuperar los 96 artículos, yo por ejemplo, o Sergio, Sergio creo que sí, pero yo no los había leído todos. Y cuando uno trabaja un texto, pues sí que encuentra cosas entre líneas, encuentra cosas que a lo mejor, como dices tú, cuando lo lees desayunando con el periódico en la mano, el día que sale, el viernes que sale, no eres capaz de ver, y como ese texto no lo vuelves a releer, pues se te escapan, ¿no? Ahora lo tenemos en un libro, podemos releerlo todas las veces que queramos y lo podemos tener ahí en un lugar destacado en nuestra biblioteca por el cariño que nos une y también porque, ya le digo, es una obra periodística importante. Bueno, hoy es la presentación, a lo mejor es una oportunidad para aquellas personas que dices que no pudieron contribuir aunque lo hubiesen querido para pasarse a las 8:30, ¿dónde es exactamente? 8:30 en el Centro de Arte La Recoba, al lado del Teatro Guimerá. Se hará la presentación del libro, una presentación sencilla. Vendrá el que fue director general de esta casa, Santiago González, y ahora es director de Radio Nacional de España, que hará la introducción, presentará el libro a los asistentes, y también el grupo de Rock al Traste tocará ahí 6 canciones. Eran bastante amigos de Cosme también. Bueno, Leoncio, gracias a ti, gracias a Sergio Negrín también, se la transmites de todos por haber tenido esta iniciativa tan bonita. Nos vemos esta noche, venga. Hasta luego. Bueno, tiempo para repasar los estrenos más destacados de la semana, por si ustedes tienen previsto pasar un rato en la Sala Oscura durante estos días, hay para todos los gustos.